Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a estar abordando la realización de un patrón de manga básica y uno de manga larga. Para iniciar debemos tomar en cuenta las medidas que deben tomarse para poder realizar este patrón. Y estas medidas han de ser el largo, bueno, en el caso de la manga básica, que es una manga corta, vamos a utilizar el largo más 5 centímetros y el contorno de brazo más 2 centímetros de holgura más 1 centímetro de costura, lo que nos daría 3 centímetros adicionales. Para la manga larga tomaríamos en cuenta las medidas de manga larga, que son el largo, que es lo mismo que tenemos en la medida anterior, pero en este caso diríamos largo total. El largo total es una medida que tomamos en el brazo desde el hueso hasta esta parte de la muñeca, con el codo ligeramente flexionado, y sería largo, y posteriormente quitaríamos 6 centímetros que nos van a servir para el puño. Para realizar el puño debemos tomar una medida alrededor o sobre el contorno del puño cerrado, y de esa forma tendríamos el contorno de puño. En este paso yo ya tengo hechas las operaciones para las medidas de la manga básica. En este entendido he realizado las medidas de la siguiente forma: largo más 5 centímetros, el largo que yo tenía para la manga es de 20 centímetros más 5, me daría 25 centímetros. Y el contorno de brazo tiene una fórmula adicional que sería contorno de brazo dividido 2 más los 3 centímetros que necesitamos adicionales, serían contorno de brazo, el contorno es 28 más 2, dividido 2 centímetros me darían 14, más 3 serían 17, y esta sería la medida que utilizaríamos para hacer el contorno del brazo. Para realizar el patrón necesitamos tener todos nuestros materiales a la mano. Esto es a lo que nosotros denominamos puesta a punto. Aquí podemos observar que ya tengo los marcadores y las debidas reglas que hemos de emplear para poder realizar el trazo. Y asimismo estaríamos también empleando un juego de patrones de la blusa básica. En este caso yo ya tengo mis dos patrones previamente realizados en escala 1:2, lo que significa que si tengo una medida completa la voy a dividir en dos, es decir, todas las medidas que yo he empleado están divididas en dos para tener estos patrones, y de esa forma poder tomar todos los patrones dentro de la amplitud de la cámara, de la lente de la cámara, y así poder hacer una mejor demostración. Vamos a necesitar reglas, las reglas tanto escuadra como una recta. Tengo en este caso las curvas francesas, que son las que me están sirviendo como regla curva, desastre y la curva francesa, y también diversas clases de marcadores y lápices. De rapidógrafos, una goma de borrar, una regla para radio si es que fuera necesaria, pero si no, pues no tenemos que emplearla, y también pegamento, que puede sernos útil en cualquier momento, una buena calculadora, y pues las medidas que ya habíamos realizado. Vamos a dar inicio. Lo primero que necesito tener es el papel doblado a centro cerrado, tal y como podemos ver en este paso. Ya teniendo el papel doblado, lo que debemos hacer, en este caso estoy utilizando un papel pequeño porque lo que intentamos es reciclar. Teniendo doblado el papel, lo que debemos hacer a continuación es establecer la medida de largo de la manga. Aquí ya lo tengo en esta hoja, y lo que hago es buscar la medida de largo, y tengo 25 centímetros. 25 centímetros que puedo perfectamente con la calculadora dividir en 2 para poder obtener la escala que necesito. 25 dividido 2 me daría 12.50, que son los que voy a marcar desde el borde del papel hacia abajo. Una vez que tengo los 12.50, tomo mi escuadra y escuadro una línea. Esta línea será el punto A. Quiero recordarles que estos 5 centímetros que tenemos adicionales son para 1 centímetro de costura, 3 centímetros que dejaremos de traslape o de ruedo,
Y finalmente 1 centímetro más, que es lo que se queda dentro del ruedo. Esto nos daría 5 centímetros adicionales. Luego de realizar el punto A, lo que haremos a continuación será establecer una fórmula llamada copa de la manga. La copa de la manga se obtiene de hacer una división del contorno del busto, que en este caso serían 90 centímetros dividido 10, me daría 9 centímetros. A estos 9 centímetros le voy a añadir 2 centímetros más, lo que me daría un total de 11 centímetros. Esos 11 centímetros los tomaré desde el borde del papel superior hasta la parte donde los necesito. En este caso, mi copa va a tener 5.5, que sería la escala dividido a 2. Una vez que tengamos el punto A y hayamos realizado la medida de la copa, vamos a escuadrar nuevamente, y lo que haremos a continuación será tomar 4 de los 5 centímetros que agregamos adicionalmente en la parte de abajo sobre la línea A, es decir, en este caso serían 2 centímetros, que son los que yo necesito para continuar con mi trazo. Y escuadramos. Este sería el punto C. La línea anterior sería el punto B. Una vez que tenemos realizado esto, lo que viene a continuación será establecer el ancho del brazo, que ya hemos realizado con la fórmula previamente. En este caso eran 17 centímetros y los colocaré sobre la línea C. 17 centímetros serían aproximadamente 8 centímetros y medio. Y de esa forma tenemos listo el contorno del brazo. Ahora, para poder establecer hacia dónde va a quedar nuestra manga, voy a tomar el patrón posterior y lo que haré a continuación será medir el vértice. En este caso el vértice sería descontar 1 centímetro en esta parte y 1 centímetro en esta otra parte, aunque el de acá no es tan necesario, pero sí el de arriba. Y en este caso puedo observar que mi vértice sería una inclinación aproximadamente de unos 45 grados o más, tal vez hasta unos 70 grados, es de aproximadamente 9 centímetros y medio. Esos 9 centímetros y medio los colocaré en la línea de la copa, que sería el punto B. Y de esta cuenta lo que haré a continuación será trazar una línea recta desde la esquina que encontramos acá, que sería el punto 0 o la línea 0 de nuestra manga, hasta el punto que habíamos marcado. Una vez que tenemos marcado, lo que haremos a continuación será una unión entre estas dos, entre el B y el C. Posteriormente haré un delineado con marcador, y eso, o con rotulador, algunos le llaman plumón en otros países. Entonces pues sería de este modo para poderlo ver mucho más fuerte. Posteriormente a esto, ya tenemos realizada esta parte de nuestra blusa. Lo que haremos será verificar con una cinta métrica del canto el contorno que tenemos en nuestra blusa posterior. En este caso yo tengo 9,5, aproximadamente 10, y esos 10 centímetros los comprobaremos al final. Lo que haré a continuación será dividir estos 11 centímetros dentro de 4 y me da la medida de 2,75, lo que significa que la primera medida sería la mitad, que sería 5. A este le colocaré el punto A y buscaría 2,75 en mi respectiva regla y 2,75 más, y serían el punto B y C. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos a continuación es, con la ayuda de una curva francesa, ya sea esta o una curva mucho más grande, sería hacer la unión entre los puntos A, B y C. Para eso he de subir 1 centímetro en el punto B y haré una marca, y bajaré 1 centímetro en el punto C y dejo una marca. Y en este instante haremos las uniones de esta forma, tomando en cuenta el canto redondeado. Unimos el punto B con el A y lo llevamos hasta la finalización de nuestra manga,
y llevamos el punto A hacia el C y luego hacia el D, que sería el final de nuestra manga en este punto. Muy bien, una vez que tenemos realizadas estas líneas o esta curva que parece una S o un bananito como se le suele decir, lo que haremos será verificar que el contorno de nuestro patrón posterior está también contenido en esta S. Y vemos que tengo exactamente 11 centímetros, que equivaldrían a los 10 centímetros que tenemos de aquí hasta acá, más 1 centímetro de la costura. Y en este punto voy a realizar un delineado o una rotulación. Y sin tocar los 4 centímetros que dejamos en la parte de abajo, vamos a hacer un doblado sobre la última línea negra. Ahora volvemos a delinear sobre la última línea de ruedo, que sería la línea A. Es decir, el doblado o el quiebre lo haremos sobre la línea C, para que después podamos cortar en A de esta forma. Una vez que esto está realizado, volveremos a doblar el papel y haremos el siguiente corte. Antes de terminar nuestra manga, lo que debemos hacer a continuación es subir aproximadamente 1 centímetro más sobre la línea que habíamos dejado y terminarlo en el punto C. Utilizaré un marcador, un rotulador de color azul para poder connotar el punto anterior. Y sobre ese punto o sobre esta nueva línea vamos a realizar el corte. Lo que vendría a continuación sería hacer una pequeña muesca para delimitar el tope. Y de esta forma tenemos nuestra manga. Ahora tenemos que hacer un paso final. La línea que teníamos en color negro debemos bajarla en este lado, es decir, este va a ser el posterior de nuestra manga y este el delantero. Y lo que haremos será bajar, aquí vemos que vamos sobre la misma línea, empezamos a bajar 1 centímetro una vez que llegamos al punto C y la llevamos hasta la unión del quiebre. Y podemos recortar el excedente. Una vez que esto está realizado, haremos una rotulación o una señalización más. En este caso sería la indicación de nuestro centro cerrado. Y de esa forma, cuando nosotros realizamos nuestra confección, tenemos estos centímetros extras para poder doblar hacia adentro o hacia afuera. Y adicionalmente tenemos 1 centímetro que es el que vamos a coser o confeccionar hacia adentro. A la hora que doblamos, esto nos quedaría de esta forma y la manga quedaría en efecto así. Y si no, lo que haríamos sería doblar por dentro para que nos quede un margen visto de 3 centímetros. Y lo que haríamos sería doblar de esta forma. Y tenemos nuestra manga. Aquí llevaría un pespunte en toda esta parte del margen. Un pespunte hecho a máquina. Y tendríamos una manga con un margen decorativo. Y esto sería para realizar la manga básica. Lo que viene a continuación es el trazo de la manga larga. Para el efecto vamos a tomar un pedazo de papel. En este caso yo voy a simular que esto es medio pliego de papel y lo que haré será nuevamente doblarlo en dos para formar un centro cerrado. Una vez que tengo realizado el centro, lo que viene a continuación es nuevamente añadir la medida de largo. En este caso la medida de largo que yo he dejado, solamente le voy a restar 6 centímetros, pero debo recordar que no tengo la medida aún. En este caso la medida va a ser 60 centímetros. A esos 60 le voy a reducir 6 centímetros, lo que me daría 54 centímetros, y voy a adicionarle
2 centímetros más que van a servir para la costura superior, es decir, en la copa de unión con la bocamanga, y 1 centímetro para la unión con el puño, lo que me daría 56. Esos 56 centímetros debo dividirlos dentro de 2 porque estoy utilizando patrón a escala. En el caso de un patrón real no haríamos ninguna división y serían 28 centímetros. Esos 28 centímetros los voy a medir desde arriba hasta donde me va a llegar mi manga. Muy bien, una vez realizado esto, lo que haré será lo siguiente. Tomaré mi regla escuadra, voy a colocar por acá las medidas, ya no me son necesarias por el momento, y despejaré un poco el área. Tomando mi regla escuadra, voy a escuadrar una línea, y esta línea será la línea A. Posteriormente a esto, voy a tomar nuevamente la medida de la copa. Recordemos que tengo un contorno de busto con una medida de 90 dividido 10, me daría 9 centímetros, y le voy a sumar 2, lo que me daría 11 centímetros. Esos 11 centímetros, como los estoy trabajando a escala, los tomaré desde el borde superior del papel hasta donde me dé la medida, que será la mitad de 11, en este caso serían 5.5. Y nuevamente voy a escuadrar. Escuadro, y esta línea será la línea B. Posteriormente a esto voy a recordar que tengo una medida que tomé, que sería el contorno de puño. Si no lo hemos tomado, recordemos que el contorno de puño se encuentra alrededor del puño cerrado, de esta forma. En este caso, el puño que nosotros tenemos en las medidas va a ser de 26 centímetros, y lo coloco acá. Entonces lo que hago a continuación será dividir 26 dentro de 2 y me va a dar 13, y esos 13 centímetros los voy a dividir posteriormente en 2 porque ese es el trabajo a escala, que me daría 6.5 más 1 centímetro de costura serían 7. En este caso serían 14 si fuera una medida real, pero como estamos trabajando a escala, pues serán 14. Serán 7, perdón. Una vez que hemos realizado esto, lo que debemos hacer es trabajar con una regla curva. Y con esta regla curva que yo tengo acá, que es una curva de sastre profesional, es una curva muy delgadita, voy a realizar la unión entre el punto que dejé en la línea A y el punto de la línea C, pero para ese efecto debo realizar también el contorno de brazo. El contorno de brazo, recordemos que tenía 17 centímetros, que hecho en una medida a escala sería aproximadamente de 8.5. Y lo que haré será la unión entre el punto que está en la línea D y el punto que está en la línea A. Hago la unión, y una vez realizada la unión, lo que viene a continuación será el trazo de la medida diagonal. Lo que haré será dejar 1 centímetro en la parte superior del papel y haré una unión con mi regla en diagonal. Una vez que esto está en diagonal, lo que viene a continuación será dividir en 4 esta línea. Recordemos que para poder hacer esa división debemos previamente medir el vértice que tenemos acá. Este vértice tiene aproximadamente 9 centímetros, 9,5, y esos 9,5 deben estar acá. Como vemos acá, si se nos pasara 1 centímetro no es un problema muy grande, porque lo que podemos hacer es hacer un embebido, pero acá vemos que tiene la costura, que sería aproximadamente esto, y eso significa que nuestro patrón está bien realizado. Lo que haremos a continuación será la división en 4 de esta línea. La mitad para mí sería 5, y luego haré la división a 2.5 y a 7.5. Este será el punto A, que será el central, el B, que es el que está en la parte superior, y el C, que está en la inferior, y el D, que es finalmente esta unión. Lo que viene a continuación es subir 1 centímetro sobre el punto B y bajar 1 centímetro
en la línea sobre el punto C y con una curva francesa haré la unión entre el punto A y el final que vemos acá. Tomando en cuenta esto, recordemos que debe pasar también por el punto B, que hemos subido a 1 centímetro. Y posteriormente a eso, voy a dar la vuelta a la curva francesa. En este caso yo la cambié porque esta es mucho más exacta y nos dará una forma mucho más estilizada. Y vemos que ya tenemos la línea que parece una S. Tomando un plumón, un marcador, un rotulador, lo que haremos será delinear o hacer un contorno. Una vez que esté hecho este contorno, lo que viene es hacer el contorno de la línea de unión que nos da la forma de la manga larga. Recordemos que acá tenemos 1 centímetro que es para la unión con el puño. Realizado este paso, tomamos un marcador de otro color y lo que haremos a continuación será subir 1 centímetro a partir del punto C. Vamos ligeramente dando una forma porque esto nos daría una copa mucho más estilizada. Este será el posterior y lo rotularemos, haremos el símbolo de centro cerrado o del lomo de la tela y lo que viene a continuación es cortar sobre la línea azul. Voy a dejar un poquito más de centímetros en esta parte para que nuestra manga tenga una forma más estética. Una vez que está realizado este paso, lo que viene a continuación es sobre la posterior. Lo que debo hacer es medir la mitad, es decir, si aquí tenemos 7, voy a quitar 1 centímetro que es para la costura y a partir de este me quedan 6,5 que serían 13 centímetros en una medida real. Lo que haré será dividirla en 2. En este caso tengo 3.25, en una medida real serían 6 centímetros y medio. Y con esta medida voy a tomar la escuadra y voy a trazar una línea a escuadra hacia arriba. Esta línea debe medir finalmente unos 10 centímetros a 11 aproximadamente. Este será la abertura que encontramos en esta parte de la manga. No la vamos a cortar por el momento. Cuando ya tenemos esto realizado, damos la vuelta al patrón y vamos a rotular con la letra D o delantero. Puede ser también una simple D, y ya sabemos que esta es la seña o el signo de que estamos trabajando con el delantero. Y el último paso para esta manga, es decir, para la manga en sí, sin contar el puño, sería rebajar 1 centímetro como se encontraba en el original hasta el punto C, que es aproximadamente por acá. Lo que hago es abrir mi patrón, pero antes de abrirlo voy a realizar un pequeño piquete o muesca y posteriormente voy a recortar todo lo que no me va a ser útil, porque esta es la manga larga de una blusa, no es la manga de una camisa, pero podría ser utilizado para una camisa. La única diferencia que encontraríamos sería que en lugar de aumentarle a la copa 2 centímetros, solo le aumentaríamos 1 y eso sería todo. Y aquí vemos que tenemos nuestro patrón de manga larga. Si llegáramos a necesitar abrir este punto, lo que hacemos para marcarlo en nuestro patrón o en nuestra tela es solamente tomarlo de esta forma y con un notcher o una tijera abrir el punto que necesitamos. Una vez que esto está realizado, ya tenemos nuestro patrón. Ahora viene la elaboración del puño. Para la elaboración del puño necesitamos tomar una medida con el puño cerrado. En este caso ya tenemos una medida establecida que era de 26 centímetros. Un trozo de papel el cual voy a doblar en 2 para hacer un centro cerrado nuevamente, y esto será la parte de abajo del puño.
Posteriormente a esto voy a realizar, necesito una regla para poder trabajar. Este es uno de los patrones más sencillos que tenemos por realizar, y lo que hacemos a continuación es, como 26 es una medida real, la divido dentro de 2 y me dará 13 centímetros. Esos 13 centímetros los colocaré aquí y adicionalmente le añadiré 1 centímetro a cada lado para que nos dé las costuras. En este caso serían 13,5 para un lado más medio centímetro que es para la otra costura del otro lado, serían 14. Hago una pequeña marca y escuadro. Una vez que he realizado el escuadramiento, lo que viene a continuación es medir la altura del puño. Como lo tengo doblado en dos, no tengo el riesgo de que no me salga una de las dos partes. Entonces el puño debe medir aproximadamente 6 centímetros, que fueron los que restamos en la manga original, y esos 6 centímetros se traducirían en 3 al trabajarlo a escala, más 1 centímetro de costura en la parte de unión con el puño de la manga o con la costura de la manga, serían aproximadamente 7 centímetros, lo que nos daría 3,5. 3,5 en este lado y 3,5 en el otro. Posteriormente a eso, cerramos las líneas o unimos los puntos y podemos rotular o podemos delinear. Cualquiera de las dos palabras que empleemos está bien. Aunque el rotulado en sí lo considero más una acción que utilizamos para designar o nombrar los patrones. Por ejemplo, cuando coloco puño. Esto para mí es un rotulado en realidad. Para no perdernos, lo que haremos a continuación será marcar las costuras. Y las costuras son de aproximadamente 1 centímetro, que al traducirlo a la escala es medio centímetro. Y lo que hago es solamente, para el efecto voy a emplear mi escuadra, es mucho más exacta. Y lo delineo de este modo. Y finalmente el de arriba. Una vez que esto está realizado, puedo cortar. Y de esta manera nos queda realizado el puño. Todos estos delineados se quedarán por dentro porque son costuras. Y mi puño entonces me quedará ya bien formado, así, como un rectángulo. Muy bien, realizado esto, entonces tenemos ya los patrones que habíamos programado o que habíamos diseñado para esta sesión, y esos han de ser el juego de patrones básicos, que en este caso los patrones básicos ya han sido abordados en la clase previa, en la cual hemos visto cómo realizar el trazo de patrón básico de blusa, tanto posterior como delantero, y la manga larga, en este caso la manga básica, que sería la manga corta, y el puño. Acá pues no me hizo falta el símbolo, solo que lo tiene del otro lado, y eso sería para esta lección. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube y pues nos vemos en una próxima oportunidad, en la cual estaremos abordando las lecciones de cómo realizar los refuerzos o vistas que debe llevar nuestro patrón en caso de no colocarle mangas a nuestra blusa. Les agradezco por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad.